Vamos a hablar con Yesem Orellana, que es epidemiólogo de la Fiocruz de la Amazonia, para no solamente charlar sobre lo que está pasando en Brasil, que es un peligro para todos los países limítrofes, incluso para la Argentina, que está teniendo graves problemas con el tema de esta segunda ola, sino también de lo que se está viviendo y también lo que se viene. Yesem, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Sebastián. Es una honra estar aquí con ustedes más una vez, con toda tu audiencia, y estamos ahí disponibles para aclarar lo que sea necesario. Gracias. Hay un dicho que es muy popular en todo el mundo que dice nunca es tarde. ¿Aplica para esto que le está pasando a Brasil y a muchos países que realmente no hicieron las cosas como debieran hacerse y hoy están sufriendo consecuencias devastadoras? Sin ninguna duda, pero en el caso brasileño, que es el que estamos discutiendo en este momento, no se trata exactamente de aplicar el dictado, porque ese dictado es más aplicable cuando tú tienes cometes un error y sin conocer las consecuencias del error, caes en esa trampa y después por una razón u otra puedes resolver eso de otra manera. Pero en este caso nosotros tenemos un problema más grave todavía. Estamos cometiendo el mismo error a más de un año y el presidente de la República, Jair Bolsonaro, que es un presidente de extrema derecha, totalmente contrario a la ciencia, a las vacunas y etcétera, él personalmente insiste contrariamente a esas medidas. Así que estamos en una situación muy difícil, como bien lo apuntaste a poco, con aproximadamente ya 380,000 muertos confirmados de COVID-19 y una situación que no sabemos a dónde va a terminar. ¿Cómo es la situación hoy? No solamente de el sistema de salud, sino también del recurso humano, que a esta altura de la pandemia no solamente debe estar desbordado, sino también muy cansado. Yo diría que muy cansado, y buena parte de los profesionales de salud, principalmente médicos, enfermeros, fisioterapeutas, que son los que están en contacto íntimo, digamos así, directo, diario con los pacientes de COVID-19, una buena parte está muerta ya. Fueron infelizmente vidas perdidas a lo largo del primer año de pandemia, y los que sobran están ahí ya decepcionados, cansados y sin mucha esperanza en días mejores, porque fue como te dije, la situación en Brasil en este momento con estas nuevas variantes de preocupación están dejando el escenario brasileño cada vez más complicado y en una incertidumbre que no sabemos dónde vamos a parar. Yesem, la última vez que tomamos contacto, un poquitito más de un mes, hablamos sobre la nueva cepa de Manaos, donde usted está muy cerquita y está el epicentro allí, y 92 variantes de la cepa que están recorriendo diferentes lugares. Y me pregunto también por las vacunas, me pregunto por los investigadores que han descubierto, además de estas nuevas cepas, si la vacunación aumentó su ritmo, si la población también, y si la mayor cantidad de muertos se da entre qué sectores etarios, si siempre se repiten los mismos, si son las personas con riesgo, los más añosos, o hay con estas nuevas cepas edades más jóvenes que han sufrido muerte. Bueno, ese tema de las nuevas variantes es algo que realmente tiene causado mucha preocupación en diferentes zonas del planeta, y en este momento estamos, por ejemplo, teniendo una situación muy grave en India con millares de muertos diarios y complicada la situación allá, así como acá en Brasil, y mucho de lo que pasa y de lo que va a seguir pasando en Brasil infelizmente va a ser en decorrencia de estas nuevas variantes de preocupación, principalmente la variante P1, que es más conocida como la variante brasileña de Manaus, amazónica, y sabemos que es una variante más contagiosa, pero todavía no tenemos datos que nos digan si realmente es una variante más letal. Lo que tenemos seguro es que sí es una variante más contagiosa, y por ser más contagiosa alcanza un número muy grande de infectados, inclusive de niños recién nacidos, jóvenes y todo tipo de gente. Infelizmente es una variante que tiene esa capacidad de infectar más, y por eso acaba causando estos problemas
de sobrecarga, de exceso de internaciones hospitalares, faltan camas para internación hospitalar, faltan camas para terapia intensiva, y ese ha sido el gran problema, y con eso tenemos muchos adultos jóvenes que en la primera oleada no fueron afectados tanto como en esta segunda oleada. Nosotros creemos que este fenómeno de tener más infectados y más muertos entre los adultos jóvenes principalmente sea más por una cuestión de la facilidad de diseminación del nuevo coronavirus, de esta nueva variante, que una característica propia de la variante de tener más preferencia, digamos así, por más jóvenes que los más viejos. No creemos en esta hipótesis. Nosotros más bien nos estamos viendo tantos viejos muriendo en esta epidemia, en esta fase de la epidemia, en la segunda oleada, básicamente porque en la primera oleada murieron buena parte de los más viejos, de los más susceptibles a la mortalidad por COVID-19, y por eso, como está bien diseminada, bien difundida la propagación del virus, está afectando naturalmente y lamentablemente al mismo tiempo una cantidad mayor de jóvenes y de adultos jóvenes. Aparte de haber camas, si es que las ¿hay personal capacitado para atender las contingencias que puedan llegar a surgir? Ese es otro de los de las preguntas, ¿no? Bueno, Sebastián, ese es un tema que yo creo que en ninguna parte del mundo tenemos gente en cantidad suficiente para atender específicamente a los pacientes de COVID-19 o por lo menos a pacientes con problemas respiratorios. Nosotros lo que hemos visto a lo largo de la epidemia, no solamente en los países más pobres como en los países más ricos, es que cuando tú tienes una cantidad muy grande, una demanda muy grande por camas hospitalares, lo que los gobiernos normalmente hacen es aumentar la cantidad de profesionales, y esos profesionales no son profesionales especializados en enfermedades respiratorias, por ejemplo. En lo general, principalmente en situaciones de crisis, como estamos viendo ahora en todo el país, y como pasó en Manaus, por ejemplo, en enero de 2021 y en abril de 2020, cuando tuvimos aquella otra tragedia en Manaus. Esos profesionales de salud son profesionales de salud sin habilitación específica para problemas, para enfermedades respiratorias, y hacen lo que pueden, hacen lo mejor que pueden, y infelizmente en muchas ocasiones acabamos perdiendo vidas, no porque falta camas, no es porque falta equipo para dar soporte respiratorio, por ejemplo, a un paciente, y sí porque muchas veces los profesionales de salud no tienen habilitación para eso. Seguro. Jessem, ¿y el tema de la vacunación está más activo? ¿Hay una conciencia más importante por parte de la gente de cuidarse a sí misma? ¿O hay el relax continúa mientras los muertos acompañan el ritmo de la pandemia? Sebastián, en la realidad son dos cosas que pasan en relación al tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque estamos acá en Brasil, y yo creo que en casi todas las partes del planeta, haciendo una vacunación de grupos específicos, de grupos de riesgo, o sea, de una parte muy pequeña de la población general. Y eso acaba ocasionando una sensación a toda la población de que se está haciendo una vacunación masiva, y que porque comenzó la vacunación ya está resuelto el problema de la pandemia, y eso no es verdad. Así que mucha gente está interpretándolo mal eso, y pensando que porque la vacunación de una fracción muy chica de la población ha comenzado, que el problema de la epidemia está resuelto, y eso no es verdad. Y aparte de eso, nosotros tenemos una buena parte de la población brasileña, que no tiene el mínimo de cuidado, anda sin mascarilla, sin tapaboca por la calle, siguen haciendo fiestas clandestinas y toda suerte de problemas. Así que tenemos una situación muy complicada en Brasil, porque nosotros tenemos una negligencia sanitaria por parte de las autoridades públicas y también de la población. Así que es un clima perfecto para esta tempestad de COVID-19 en el país. Bien. Jessem, gracias por este contacto, le mandamos un abrazo grande y esperemos que el próximo sea una charla con otras realidades, por supuesto mejores. Que así sea, Sebastián. Gracias, hasta luego a ti y a toda tu audiencia.